Dios bendiga, paz y gozo sus corazones, que Dios los siga fortaleciendo en la verdad. Por el amor de Dios estamos hoy aquí nuevamente para dar continuidad a la serie de temas o los temas que tenemos a esta hora, ¿verdad? A esta hora tenemos los temas relacionados a la oración y la comunión, por lo cual hoy vamos a buscar hablar o comentar de lo que es orar sin omisión. Obviamente esto es de un texto ya conocido, que dice orar sin cesar, pero en el Strong Concordance tiene una descripción que dice orar que se puede traducir como ininterrumpidamente o sin omitirse, por lo cual por esa razón es el título, orar sin omisión. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude y nos dirija en Cristo Jesús. Padre amado y amigo nuestro, socorro y fortaleza, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes, nos auxilies, nos socorras, nos proveas de sabiduría y revelación como tú la conoces. Provéenos hoy de tu verdad, de tu fidelidad, de tu gracia, de tu favor. Provéenos de tu revelación, de la dirección de tu Espíritu Santo, Padre bendito, para hacer las cosas como tú lo necesitas. Queremos ser dirigidos por ti, ser interesados por ti, que cuando abramos nuestra boca hablemos lo que debemos de hablar y que cuando que las personas que escuchen puedan recibir y poner por obra tu palabra. Te lo rogamos, por favor, bríndanos entendimiento y también provéenos de tu revelación y tu bondad. Gracias te damos, amigo nuestro, por tu bondad y tu fidelidad. Guíanos y líbranos de todo ataque espiritual, de toda obra de pecado y de maldad, y dirígenos para que tú seas siempre nuestro Rey y nuestro socorro. Guíanos hoy, amado pastor, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Entregamos este tiempo declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ok, entonces vamos a dar inicio con lo que es el tema. Como ya mencioné, esto es orar sin omisión. El versículo que regularmente es muy citado, inclusive el mismo Dios nos ha incentivado a nosotros y nos ha dado constantemente este versículo, y no solo de lo que el Espíritu Santo puede impartir a nosotros, sino que también lo que hemos oído de tanto amigos o de personas o de ministros, es este versículo de 1 Tesalonicenses 5:17 que dice, orad sin cesar. Un versículo corto, pero muy importante para nuestras vidas, pero que a veces no hemos meditado mucho en él, ¿verdad? Y a veces no solo meditado en este pasaje, sino también a su vez no lo hemos buscado cómo poner en práctica. Puede ser por diferentes razones, ¿verdad? Que también no hemos comprendido bien o no hemos sabido bien cómo introducirnos a esto por diferentes contextos, y uno de ellos para algunos podría ser la falta de información. Pero por la gracia de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos revela las cosas y que nos ayuda a nosotros a saber cómo poner en práctica la palabra. Y también por esa razón hay que pedirle entendimiento para que podamos llevar a la práctica la palabra. Como en su momento vimos de lo que correspondería a la palabra sunesis, que hacía referencia a un entendimiento que sabe cómo aplicar las cosas. Entonces necesitamos entender para saber cómo aplicar las cosas. Ciertamente podemos tener un conocimiento de lo que puede significar, pero también cómo llevar a la práctica, ¿verdad? Y ahí es donde entra esta parte de orar sin cesar para ponerlo en práctica. Es decir, no solo decirlo nosotros o poder expresarlo, sino también llevarlo a la práctica diariamente. Y para ello, pues para poder entender un poquito de esta pequeña palabra o esta pequeña frase sin cesar, que realmente en el original es una sola palabra, pero que tiene diferentes formas de traducirse. Ya en su momento hablamos acerca de orar sin interrupción, es decir, cuando hablamos de orar sin cesar, habla de orar ininterrumpidamente, ¿verdad? Entonces, en su momento hablamos de eso, pero también cuando vemos el diccionario Strong Concordance, dice la siguiente manera. Dice que esta palabra sin cesar es adialeiptos, que es la G29. Dice que es un adverbio de adialeiptos y dice ininterrumpidamente, es decir, sin omisión, en ocasión apropiada. Se ha traducido sin cesar. Entonces vemos de que la palabra sin cesar en ciertas ocasiones puede ser para nosotros tal vez no muy conocida, ¿verdad? Porque tal vez cesar no es algo tal vez muy conocido para nosotros, pero hay otras palabras que nos pueden ayudar, como en su momento hablamos de orar sin interrupción, y en este momento orar sin omisión. Es decir, de que la palabra omisión para algunos de nosotros puede tener más sentido o recobra más sentido.
Y a veces pasa cuando alguien no paga los impuestos y a veces le llegan en una carta, un correo electrónico donde dicen que uno tiene omisos en el impuesto del carro, el impuesto de tal vez en el trabajo, algunos otros omisos, es decir, que uno no lo pasó por alto y por esa razón vienen estas notificaciones diciendo, miren, necesita hacerlo, ¿verdad? Usted omitió este proceso de realización. Y por eso también inclusive en nuestra vida, por omitir ciertas cosas, vienen ciertos problemas, ¿verdad? Nosotros omitimos ciertas características, inclusive con esta situación, cuando a veces uno no paga el impuesto porque se le olvidó por algunas facturas, etcétera, y uno se pasó un mes, por esa omisión se tienen problemas y a veces nos recargan a nosotros em, más valor de lo que debíamos pagar por causa de haberlo omitido un mes, ya no digamos un año, ¿verdad? Es decir, que omitir algo trae sus consecuencias. Eso nos da a entender de que si el apóstol Pablo está diciendo, oren sin cesar o oren sin omitirlo, sin omitir significa de que si nosotros omitimos la oración, van a venir consecuencias a nuestras vidas por omitirla. Y no va a ser cuestión de que nosotros, digamos, es que el Espíritu Santo no me impulsó o que yo no sentí orar, sino que es porque el apóstol Pablo ya estableció o ya introdujo con esta frase de que debemos orar constantemente. Por así decirlo, sintamos o no lo sintamos. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra vida. Si nosotros omitimos la oración, va a traer consecuencias hacia nuestras vidas de diferentes índoles. Entre una de ellas es de que en lugar de tener una oración con Dios, vamos a tener una oración, por así decirlo, con ciertos ámbitos de tinieblas, ¿verdad? Porque la oración habla de una comunión, de una relación. Entonces, si nosotros no estamos en comunión, no estamos en relación con Dios, estaríamos en relaciones con otras cuestiones que no son Dios. Entonces, en este caso, vamos a ver algo también para poder entender un poquito más de la palabra omisión, que tal vez nosotros ya la tenemos más o menos por ciertas cosas que nos han pasado, la tenemos tal vez en la mente, pero tal vez no hemos entendido del todo qué puede significar una omisión. Ahora por esa razón vamos a poner en la RAE, o la Real Academia Española, para poder entender que hace referencia a una omisión. Dice aquí, versículo 1, abstención de hacer o decir. Y aquí hay un similar que dice abstención, exclusión, salto, supresión. Entonces, ¿qué significa? De alguien, si lo vemos de esta manera con el similar, alguien se está saltando la oración. Alguien se está absteniendo de hacer la oración. ¿Esto qué quiere decir? De que nunca deberíamos abstenernos de orar. De que si viene un pensamiento en la mente de que deberíamos orar, deberíamos hacerlo, no saltárnoslo. Y a veces nosotros hacemos saltos, si lo queremos llamar así como aquí menciona el sinónimo, o a veces nosotros nos abstenemos de orar, no estamos hablando ni siquiera por horas o por días, sino que hay personas que por semanas o meses. Y también no entremos bajo el marco del hecho de orar por los alimentos o el hecho de orar antes de ir a dormir, ¿verdad? Sino que estamos hablando de realmente una posición de oración en comunión con Dios diaria. No necesariamente ver la oración como que fuera un rito de que me tengo que orar antes de dormir o tengo que orar antes de comer, porque ciertamente lo tenemos que hacer. Pero realmente cuando nos vemos la oración como un sistema de amor con Dios, o en este sentido, cuando hemos visto a las parejas, que las parejas buscan estar juntas y buscan tener una comunicación. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, de que solo nos juntemos con la pareja para comer o para ir a dormir y que todo el día la ignoremos, eso no tendría mucho sentido en el amor, ¿verdad? Y que solo decirle, gracias por la comida, te salió rico la comida, me voy, ¿verdad? Eso no sería, por así decirlo, una manifestación o demostración de amor o de comunión con una persona. Eso significa tal vez un agradecimiento por lo que me está dando de comer, por así decirlo, y que tal vez le salió rico la comida. Pero no necesariamente significa mi comunión con Dios. Entonces, ciertamente alguien dirá, es que hermano, yo no me abstengo a orar, yo oro cuando me levanto, yo oro cuando como, yo oro cuando me voy. Sí, pero no estamos hablando necesariamente ya de tenerlo predeterminado, de Señor, gracias por este día, o Señor, gracias por esta noche, sino que estamos hablando de tomarnos el tiempo para orar a Dios. Si tenemos un problema, si tenemos una situación, inclusive para un agradecimiento, tomar cada iniciativa para orarle a Dios.
No saltarnos la oración, sino mantenernos en comunión con Dios. No abstenernos a orar, sino buscar orar continuamente. Tener presente a Dios en nuestras vidas para poder orar con Él. Si nosotros no tenemos presente a Dios, que Él es Dios eterno, que está constantemente con nosotros, obviamente nos vamos a saltar esa situación. Igual, por ejemplo, es muy común en las parejas. Cuando una persona es soltera, o por lo menos cuando uno es soltero, a veces uno toma decisiones basado en el sentido de que estoy soltero. O sea, yo tengo la toma de decisiones. Yo puedo comprar la casa, el color que voy a pintar la casa, qué sé yo, si compro un carro, de qué color va a ser el carro, cómo quiero yo mi carro, y yo tomo todas las decisiones. No consulto con nadie más, por así mencionarlo. A lo más, tal vez con un arquitecto, con alguien que me diga más o menos cuánto puede salir el costo. Pero cuando una persona está casada, si la persona no toma conciencia que está casada y todavía piensa como una persona soltera, va a procurar tomar decisiones sin consultar, por así decirlo, o no me vamos a consultar, sino con opinar o compartir con la otra persona la compra de la casa. Se va a saltar a eso y va a comprar la casa y tal vez la esposa va a decir, pero ¿por qué la compraste? ¿Por qué no pediste ni siquiera mi opinión, verdad? ¿Por qué? Porque la persona todavía está pensando como soltero, no como casado. Entonces omitió de que tenía una pareja por su mentalidad de soltero todavía. Entonces, si nosotros entendemos de que en el mundo hacíamos lo que queríamos, estamos a nuestras anchas y eso también llevó a que tuviéramos problemas y pecados. Pero ahora tenemos a Dios y cualquier cosa que nosotros queramos hacer deberíamos presentarnos delante de Dios, no omitir a Dios en la ecuación, por así decirlo, no omitir a Dios en nuestra vida, ya no pensar como personas que andan haciendo y deshaciendo, sino entender de que Dios está ahí para, como nosotros como consejero, como padre, como consolador o como una persona que es sabia, que nos puede dar indicaciones. Entonces no tenemos que omitir esa sabiduría, no tenemos que omitir ese consejo, esa relación, esa comunión, porque también entendemos que si Dios es un Dios que tiene las cosas bajo su control y bajo su propósito, significaría que también Él sabría lo que podría ocurrir si yo tengo esa casa donde la pensaría comprar, o si yo compro un carro, ¿qué podría causar si tengo ese carro o no, verdad? Entonces Dios tiene una, como a veces lo menciona el apóstol Pedro, una presciencia de las cosas. Entonces, el mejor a quien puedo consultar para cualquier cosa, inclusive para un matrimonio, para tratar con los padres, colegiaturas, trabajo, etcétera, todas las cosas en todo, es Dios. Pero lo que hacemos nosotros es omitirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de Él. Entonces, la oración no es un método del todo, en el sentido de que solo voy a utilizar la oración, sino que la oración representa una persona, una forma de comunicarme con alguien que está eternamente y para siempre ahí, que Él es mi Padre, mi Señor, mi Salvador, pero tengo que hacer conciencia de Él. Si yo no tengo conciencia, obviamente me voy a abstener de orar, me voy a abstener de pedir consejo, por así decirlo. Inclusive nosotros, o por lo menos cuando yo estaba en el trabajo, o las mentalidades que a veces uno tiene, era querer hacerlo todo. Cuando ya entré en la conciencia de que mucho de lo que yo quería hacer, o inclusive en el trabajo se hacía, ya alguien en el mundo lo ha hecho, ya inclusive ya hay cosas precreadas en general. Entonces yo digo, ¿para qué lo voy a crear si ya hay algo que lo creó, verdad? Entonces mejor voy a tomar eso o voy a consultar de dónde lo tienen para yo hacerlo y me ahorro mucho tiempo, me ahorro problemas, años, errores, etcétera, ¿verdad? Entonces si yo entiendo eso con Dios, de que Dios es sabio, de que Dios es eterno, que Dios es justo, Dios es fiel, Dios me ama, Dios y todo lo que podríamos decir de Él, si lo tengo consciente en mi cabeza, yo no voy a omitir la oración, yo voy a acercarme a Él y pedirle consejo. Y por eso, inclusive mayormente ahora que antes, a veces yo lo que hago es pedir consejo a personas, porque sé que hay cosas que yo no puedo ver y que me pueden ayudar para yo poder hacer las cosas de mejor manera. ¿Por qué también lo dice la Biblia? Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, si yo tengo un Dios que es consejero, según lo que menciona Isaías, debería ir a consultarle a Él. Debería ir a poner todo lo que yo soy y lo que yo tengo en Él. Y yo no tendría que abstenerme de consultarle. Más bien, tendría que yo buscar consultar con Él. Porque Él tengo lo más sabio de lo más sabio a disposición, no como un objeto, sino como Él ha querido que yo necesite de Él. Porque Él tiene una sabiduría que yo no tengo. Él tiene algo que yo no tengo.
y que Él me quiere enseñar. Y inclusive por muy sabio o muy inteligente que Él pueda formar algo en mí, de igual manera yo debería acercarme a Él. Porque por eso la palabra dice que su sabiduría o Él en sí mismo es insondable, ¿verdad? Entonces, por esa causa, nosotros a veces omitimos la oración porque no hemos entendido de Él en todo lo que hacemos y no hemos comprendido a veces de que en el mundo era una forma de caminar, una manera de andar que era, por así decirlo, solitaria, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, no solo estoy aquí viviendo, sino que ahora tengo un Padre, un Dios, inclusive al Espíritu Santo, que la palabra misma dice también que Él me enseñará y me guiará sobre todas las cosas. Por lo cual, si yo entro bajo esa conciencia, por lo tanto, ya no lo voy a omitir a Él en mis decisiones, ya no voy a omitir a Dios en mis tiempos, inclusive si yo logro algo, voy a entender que no fue por mi capacidad, sino fue por su gracia, ¿verdad? Entonces, en mi gratitud, yo no lo voy a omitir. Si yo voy a agradecer algo, por ejemplo, personas que se gradúan, por eso dicen a veces, gracias damos a Dios porque Él me ha ayudado a alcanzar hasta este momento. Esa persona dio gracias en su graduación. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo acompañó y por lo tanto no lo omitió, ¿verdad? Yo, en particularmente uno de los testimonios que yo tengo y que a veces se lo he compartido a personas, de que yo cada vez que le entregaba a Dios mi semestre, y le decía, Señor, aquí te entrego mi semestre, eh, voy a hacer esto, voy a buscar hacer esto para ti. Regularmente yo no perdía cursos, yo lograba ganar, aunque sea raspado. Pero cuando yo omitía eso, es decir, cuando yo no hacía conciencia de eso y a veces me recordaba la mitad del semestre o cuando yo iba terminando el semestre, tal vez cuando ya miraba mis notas y decía, perdí 2 cursos. Y lo primero que venía a mi mente era, omití a Dios. No oré, no le entregué a Él mi semestre. Entonces, en el momento a veces buscaba orar y decirle, Señor, perdón, y también entregarle mi próximo semestre, inclusive mis exámenes de recuperación, ¿verdad? Pero era por causa de que yo lo había omitido, lo pasé por alto, ¿verdad? Es decir, oré con una omisión. Perdón, eh, no implementé la oración sin omisión, lo omití a Él, pero es porque a veces nosotros no entendemos la conciencia de que Él es un Dios eterno y de que está acompañándonos y obviamente nos va a cuidar porque somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos abstenemos de orar en cualquier caso, inclusive en el sentido a veces de que a veces no entendemos de que a veces para nosotros pueden ser cosas pequeñas, pero para Dios pueden ser cosas grandes. Es decir, que hay comentarios que a veces se oyen en TikTok o algo así, donde dicen de que ¿para qué vamos a orarle a Dios a eso si Dios no se anda preocupando por esas cosas? Tiene más cosas más importantes que atender. Como que si Dios estuviera ahí, como que tuviera una oficina y no sabría qué hacer con los papeles. O sea, no es eso, Dios tiene todo bajo control. Y todas las cosas que nosotros tenemos, a veces por muy insignificantes que podrían ser, pero si nos están causando un problema, Dios la puede atender, porque Dios lo que buscaría es sacarnos del afán, sacarnos de las preocupaciones. Para Él pueden ser insignificantes, pero para mí pueden ser gigantes, ¿verdad? Y por esa causa igual yo puedo presentárselas. Él me va a hacer entender por su palabra o por su ministración o diferentes causas y saber de que yo puedo entregarlo. Y algo a veces tan sencillo, a veces cuando uno se le pierde algo, ¿verdad? Un papel o algo, a veces uno puede orar, o por lo menos en mi caso yo he aprendido de que a veces le digo, Señor, ayúdame a encontrar esto. Alguien dirá, pero ¿para qué vamos a utilizar a Dios para poder ayudarnos a buscar algo? Por lo mismo, porque eso puede causar problemas en el principio o después. Me afano, me preocupo, le pido a la gente a veces que me ayude, etcétera, y no lo encontramos. Entonces, para ahorrarnos todas esas preocupaciones, afanes y todo eso, y Dios no necesita que uno esté así, yo le puedo decir, ayúdame a encontrar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos entendido que es un Dios que ayuda, que para nosotros puede ser insignificante, pero para Él nos puede decir, mira, está en tal lugar. ¿Y eso a qué va a ayudar? Va a ayudar a mi fe, de que si en cosas aparentemente pequeñas para muchos o para mí me ha ayudado, cuánto no más para cosas aparentemente mucho más grandes. Entonces mi fe se va a incrementar. Voy a entender de que Dios se va a fijar en estos aparentes detalles, pero es para que darme a entender de que Él está atento a mí. Si en cosas pequeñas está atento a mí, cuánto no más para cosas más grandes según mi entendimiento. Entonces por eso yo no debo omitir a Dios en ninguna cosa, ¿verdad? Sino yo debo orar a Él, es saber que Él está al pendiente de mí.
pero a veces nosotros no entendemos que Él está pendiente de nosotros. Por esa causa a veces lo omitimos en nuestras oraciones y por esa razón nos abstenemos de orar, ¿verdad? 2. También dice, falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. Dice aquí similar, falta negligencia. Esto también es importante resaltar porque aquí habla de dos cosas con respecto a la omisión. Dice que algo que es necesario y algo que es conveniente. Habla de dos cosas, lo necesario y lo conveniente. Es decir, que necesitamos orar y que es conveniente orar. ¿Por qué? Por diferentes puntos en diferentes causas. ¿En qué sentido? A veces nosotros tenemos muchos problemas en nuestra vida de diferentes situaciones porque no conozco todos los contextos de todas las personas. Pero nosotros tenemos diferentes dificultades y esas dificultades no las vamos a poder superar si no oramos. Entonces, a la hora de omitir la oración, por lo tanto, no podemos alcanzar aquello que es necesario. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Como nosotros omitimos poner a Dios en primer lugar en orar y demás, a veces pasa que hacemos de todo. Al final nos damos cuenta que no lo logramos y después oramos. Al orar, las cosas resultan. Nos fue conveniente hacerlo, pero lo hicimos al final. Pero tuvimos ya un montón de problemas que nos surgieron por haber omitido eso, por no habérselo entregado a Dios primero. Omitimos y vimos de que es conveniente que antes de comenzar algo lo hagamos. Y eso también me pasó hace años en la universidad, cuando nosotros estamos en un congreso, que estamos realizando unas conferencias, y nada nos salió. Es decir, iniciamos el congreso y todo, nada nos salía, no encontramos lugar, conferencistas, patrocinadores, nada. Lo que sucedió fue que yo le dije al presidente, mira, ¿por qué no oramos, verdad? O sea, ya viste que no nos ha salido absolutamente nada, que lo único que podemos hacer es orar. O sea, aquí la única solución es para lograr esto es orar. Pero ¿qué pasó? Habíamos omitido a Dios en todo ese tiempo y al final lo tomamos. ¿Qué hicimos? Oramos. Después de eso nos salió la conferencia mucho más barata. Nos dieron 2 salones y pasaron muchas situaciones en esos casos. Pero lo que quiero cimentar acá es de que es conveniente que nosotros oremos antes de hacer algo. Es conveniente en muchas ocasiones y diferentes necesidades que tenemos que le pongamos la prioridad a Dios en lo que hagamos, que no nos falte poner a Dios en primer lugar, que no nos falte a nosotros entender que Él es el que hace las cosas por su poder, ¿verdad? No son con las capacidades humanas, sino poner todo en sus manos. Por eso le hicieron a Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y el Santo Espíritu es proveído en la oración. Por eso dice la palabra que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Entonces, si nosotros entendemos de que las diferentes cosas que necesitamos o que nos convienen hacer, tenemos que entregarlos al Señor en oración. Si no entregamos las cosas a Dios en oración por las diferentes causas que están pasando, obviamente vamos a continuar con las diferentes necesidades y no vamos a poder avanzar en las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hemos omitido la oración. Al final nos vamos a dar cuenta que necesitábamos orar para que las cosas se resolvieran. ¿Por qué? Porque no es un ámbito humano. Nosotros debemos entender que hay entidades de maldad allá afuera que están obrando para que nosotros no podamos manifestar lo que Dios quiere que manifestemos. Inclusive el enemigo sabe de que si a nosotros nos pone diferentes causas de estorbo, lo que a veces nosotros hacemos, a veces inclusive por naturaleza, es echarle la culpa a Dios. No nos sale algo, Señor, ¿por qué me lo impides? Señor, ¿por qué esto y lo otro? Señor, ¿por qué esto y esto? Obviamente el Señor va a decir, porque me has omitido, no me has puesto a mí antes. Y por lo tanto el enemigo ha aprovechado eso y ha hecho las cosas. Te ha estorbado. ¿Pero es por qué? Porque debemos hacer las cosas bajo su voluntad. Y ahí y por esa causa a mí siempre me gusta citar esa parte de Hechos 16, cuando decía que ellos estaban, el apóstol Pablo, y creo que también era, en ese caso creo que Silas o Bernabé, ellos iban a un lugar, dice que el Espíritu Santo se los prohibió, y después se fueron a otro lugar, y el Espíritu Santo se los prohibió. Y aquí entra la pregunta, no se ve que ellos se arrodillaran a preguntarle al Espíritu Santo, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde es conveniente ir?
sino que vemos de que ellos agarraron camino y que el Espíritu Santo se los bloquea. ¿Por qué no se pusieron a orar? ¿Por qué no oraron, Señor? Ayúdanos. Hasta después vieron la visión de un hombre macedonio que le dijo, vengan acá. Entonces vemos de que nosotros, por causa de emitir, tenemos inconvenientes. Por causa de emitir, vienen a veces diferentes problemas a nuestras vidas. Entonces, por eso de que nosotros debemos orar en todo tiempo y lugar, porque no sabemos lo que está pasando realmente a nuestro alrededor. Tanto porque el enemigo se puede levantar en diferentes causas y que nosotros no lo sabemos. A través de la oración Dios nos puede hablar y nos puede decir que inclusive que podría estar planeando el enemigo, ¿verdad? Pero recordemos que aquí dice que es algo necesario y conveniente. Es decir, de que la oración para nosotros es sumamente necesaria. Que muchas de las cosas no las vamos a poder lograr nosotros porque no tenemos la fuerza y el poder de Dios en nosotros para poder alcanzarlas. Entonces, en este caso vemos de que no es solo el hecho de sentir orar, porque hay personas que a veces nos movemos por, es que yo no siento orar, entonces por eso uno no va a orar, pero bajo lo que está diciendo acá, es de que a mí me conviene orar y me es necesario orar en todo tiempo. Si yo aparentemente no tengo nada que hacer, lo mejor que puedo hacer es orar. Si yo tengo mucho que hacer, lo más conveniente que puedo hacer es orar. ¿Por qué? Porque si hay mucho que hacer, puede ser que el enemigo me cargó a mí con multitud de cosas para que yo me sobrecargara y para que no le diera tiempo a orar. Entonces es mejor que yo vaya a orar y que el mismo Dios también me ayude a eso. Menciono esto porque también en el libro de Éxodo ha pasado esto y es algo que también yo acostumbro a resaltar, que en la Biblia menciona que cuando Moisés va para que liberen al pueblo de Israel, lo primero que hace el enemigo para que no sea liberado el pueblo es poner más cargas y dar menos recursos para que hagan las labores. Entonces, en este caso, a veces eso pasa en los trabajos, que a veces lo pueden sobrecargar a uno y le dan menos recursos y a veces uno por andar muy ajetreado con tantas cosas, uno se olvida de orar, sin entender que es el enemigo que provocó todo eso para dejarnos sin orar. Entonces, aunque las cosas estén muy mal, deberíamos nosotros cimentarnos y entender que nos conviene más orar, porque inclusive Dios nos va a dar la fuerza, la inteligencia o inclusive la estrategia para poder saber cómo hacerlo más efectivo y más rápido, que también yo tuve una experiencia con eso. Al no saber qué hacer con tantas situaciones así complicadas, le oré al Señor y le dije, Señor, mira, ayúdame porque no sé qué hacer, estas cosas no avanzan, y Dios me dio la sabiduría para saber cómo realizarlo mucho más rápido. Entonces, ¿por qué es? Porque el enemigo sabe de que si nosotros nos afecta en algo, va a afectar nuestra fe. Y por eso aquí hay personas que dicen, Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Y Dios entiende y sabe que debemos ponerle una prioridad a Él, porque Él se va a encargar de, por así decirlo, cuando no veamos una oportunidad, abrir el mar rojo. Entonces, necesitamos constantemente orar, porque nos es necesario y porque nos es conveniente. Si nosotros decimos, yo no siento orar, estamos yendo en contra de lo que aquí menciona la palabra de orar sin cesar, ¿verdad? Porque ya nos han dado, por decir, un mandamiento, algo que tenemos que hacer, algo que nos es necesario. Si lo comparáramos con la comida, nos es necesario comer. Si alguien dice no tengo hambre y pasa inclusive una semana, lastimosamente se puede hasta enfermar. Y por eso que hay personas dicen, mire, coma aunque usted no tenga hambre o no sienta hambre. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo necesita. Porque es conveniente, si no va a pasar de que se va a enfermar. Entonces nosotros podemos pasar mucho tiempo sin comer, ¿verdad? Pero si lo hacemos, va a venir consecuencias. En la vida espiritual es lo mismo. Si nosotros no oramos, van a traer consecuencias. Uno dice, no, es que no siento que pase nada, o Dios no siento que me impulse a orar, o que no siento nada de, como qué sé yo, no sé cómo sienten las personas, pero a lo que quiero dar a entender es de que por causa de eso después vamos a caer en pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, orad para no caer en tentación. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Cuando uno cae en tentación, alguien de repente dice, ¿pero por qué caí en tentación? Y hay algo bien importante y nos va a saltar a la mente y es, no oraste lo necesario. Porque a veces nosotros pensamos de que solo con arrodillarnos en 5 minutos ya quedamos resueltos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo ataca y contraataca constantemente, ¿verdad? Nos ataca en ciertos momentos muy activamente
Y si nosotros no estamos establecidos en la oración, lastimosamente nos van a derrumbar. Y alguien puede decir, ¿por qué no me rescataste? Y Dios va a decir, porque omitiste la oración, ¿verdad? Si hubieras orado, tuvieras la fuerza para seguir adelante, ¿ya? Y inclusive tal vez para entender un poco esto, los ataques del enemigo, en la computación hay algo que se llama, creo que es ataque de DDoS. ¿Qué se significa? De que los hackers para atacar a las computadoras a veces envían muchas peticiones a los lugares, o sea, como que meterles mucha gente, por así decirlo, o muchas solicitudes que uno no podría solventar. Es como un cajero del banco, de que le lleguen 20 al mismo tiempo a pedirle que le haga trámite, no le dan las manos, ¿verdad? Y por eso hay gente que se estresa. Entonces a eso le llaman los hackers ataques de DDoS. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Atacarnos con pensamientos, con un montón de cosas, y uno se siente, por así decirlo, sofocado o ofuscado por tantas cosas que nos están pasando, que de repente eso nos lleva después a pecar, ya sea insultando, ya sea airándonos, ya sea después teniendo otros desahogos de pecados, ¿verdad? ¿Pero por qué es? Porque dejamos de orar, porque omitimos la oración en nuestra vida diaria y el enemigo nos ve como una presa fácil para atacarnos. Por eso que nos es necesario orar, no solo para tener una comunión, sino también para estar preparados contra las acechanzas y ataques del enemigo. Si bajamos la guardia en la oración, el enemigo va a ser muy fácil que nos ataque y que nos derribe. ¿Por qué? Porque claramente Jesús dijo, orad para no caer en tentación. Y vemos la consecuencia, porque si vemos después, vemos a un Pedro que niega a Jesús 3 veces. ¿Pero por qué fue? Porque no oró en el Getsemaní. Si él hubiera orado en el Getsemaní, posiblemente tal vez no hubiera negado a Jesús. ¿Por qué? Porque orad para no caer en tentación. Entonces, por omitir la oración, vinieron las consecuencias de los pecados. Y por eso después uno dice, Señor, ¿pero por qué pasó esto? Y Dios nos va a decir, omitiste la oración. Y obviamente yo por eso también lo menciono, porque a mí me ha pasado. Y después cuando uno revisa las semanas, uno revisa el mes, se da cuenta de que, ciertamente fue porque no estuve orando. Y cuando uno ora muy ferviente, uno dice, pero ¿por qué no me ha pasado nada ahorita? ¿Por qué no he tenido problemas o esto y lo otro? Y uno comienza a revisar, inclusive, por decirlo, su historial de oración y se da cuenta que uno está orando constantemente, que no lo ha omitido. Y por no omitirlo, Dios nos da la fuerza para poder avanzar. ¿Por qué hablamos de la fuerza? Porque la Biblia dice que cuando uno ora, uno se hace uno con Él en el Espíritu, cuando uno se acerca en comunión. Entonces, si lo vemos en un sentido, como la Biblia dice que Él es nuestro refugio o nuestra ciudad amurallada, es como que cuando oramos, estamos dentro de la ciudad amurallada. Cuando oramos, estamos dentro del refugio. Si el enemigo nos quiere atacar, primero tiene que pasar por la ciudad amurallada, la tiene que derribar. Entonces, si Dios es, como dice el libro de Isaías, es la fortaleza de los siglos, es decir, que es una fortaleza que no puede ser derribada, y el enemigo la quiere derribar, no va a poder, porque estamos dentro de él a través de la oración. Si nosotros omitimos entrar a la ciudad amurallada y nos estamos a las afueras de la ciudad, obviamente, aunque la fortaleza sea muy fuerte, nos van a matar, o nos van a atacar, o nos van a dejar, por así decirlo, casi muertos. ¿Por qué? Porque no entramos a la ciudad. ¿A través de qué? De la oración. La omitimos. Ahora vemos aquí el punto 3 de la RAE, dice, flojedad o descuido de quien está encargado de un asunto. Similares, descuido, distracción, inadvertencia, laguna, olvido. Entonces, ese flojedad o descuido de quien está encargado de un asunto. Esto es muy importante, porque aquí nos está diciendo que una de las cosas con las cuales el enemigo nos va a atacar es por la pereza. Es decir, que nos va a colocar en nosotros no querer hacerlo. Tengo que orar, no lo quiero hacer. Entonces, al no hacerlo, va a venir algo en contra de nosotros. Es decir, cuando omitimos, en este caso la oración, va a venir problemas a nuestras vidas. Un ejemplo de este caso de la flojedad lo podemos señalar en el caso de David. ¿Por qué? Cuando David peca con Betsabé, en el sentido de cuando comete adulterio, el punto es muy clave por el cual él lo hizo. A veces nos enfocamos nosotros solo con el hecho de que David pecó con Betsabé en adulterio, pero el problema fue antes de eso, porque la Biblia dice ahí que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, entonces en ese tiempo en que los reyes iban a la guerra, vemos de que David no estaba en la guerra, vemos de que David se había levantado tarde. Es decir, que en lugar de estar en la guerra, estaba acostado en su cama y aparte de eso se levantó tarde, es decir, que estaba en pereza. Entonces, esa pereza provocó
de que él después cayera en pecado de adulterio. Si él hubiera estado haciendo lo que debería de hacer, es decir, de que él hubiera estado en la guerra, él no hubiera pecado con Betsabé, porque él estaba en la guerra, no en su casa. Entonces ahí nos habla a nosotros de que si nosotros nos descuidamos en la oración, porque en la oración es una manera de nosotros pelear una guerra espiritual para que las tinieblas no nos toquen, para que las tinieblas no nos afecten, sino que nosotros podamos estar cubiertos por la presencia de Dios. Cuando no entramos en la guerra, si lo queremos llamar así, en el tiempo que deberíamos estar orando y nos estamos descuidando en otras cosas, por consecuencia, a la hora de omitir la oración, el enemigo tiene puerta abierta para atacarnos a nosotros. ¿Por causa de qué? De la pereza. Es decir, que a veces, y cuando hablo de pereza, estamos hablando que a veces elegimos nosotros no orar para hacer otras actividades. Una vez uno dice, bueno, voy a ver tele 2 horas en lugar de orar 2 horas. Y a veces esas 2 horas no se convierten en 2 horas, porque si una persona mira una serie, ya no van a ser 2 horas, sino que pueden ser hasta 4 horas. Entonces, ¿qué pasa? Elegimos nosotros entre orar o entre distraernos con otras cosas. Estoy tomando el ejemplo de la televisión, pero podríamos tomar otros ejemplos de ejercitar la flojera, por decirlo, o la pereza. Y por esta causa es de que también nos debilita el enemigo o nosotros pues no nos fortalecemos y somos muy fáciles a veces de atacar por esa causa. Entonces, si nosotros nos hemos estado preguntando por qué es que estamos cayendo en pecado, por qué nos está costando ciertas características, mejor revisemos si estamos omitiendo la oración. Mejor observemos de que si hemos estado agarrando el celular en el TikTok unas media hora, 2 horas, 3 horas, y que la oración solo estamos dando media hora, y si hacemos un cálculo en el día, ¿verdad? Inclusive hay una aplicación en el teléfono que a uno le dice cuánto tiempo uno estuvo en el día en el TikTok o YouTube o alguna otra cosa, y nos vamos a dar cuenta si sumamos de que tal vez alguien, de poquito en poquito que alguien está viendo el TikTok, tal vez va a ser 2, 3 horas. Y en la oración a veces uno solo que oró por las comidas, oró al levantarse y eso, inclusive sumándolo, llega a los 5 minutos, ¿verdad? Entonces a veces nos preguntamos nosotros por qué no alcanzamos la estatura que necesitamos, por qué no avanzamos, por qué no Dios no nos envía a predicar o por qué Dios esto y por qué lo otro. Y la respuesta va a ser sencilla. Omitimos la oración para meternos en flojedad, para meternos en hacer otras cosas que no corresponden a la verdad. Entonces ahí viene nuestra respuesta. Examinémonos, por eso dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos. Por causa de omitir, por la pereza, por darle ese lugar a la pereza que no le corresponde, por esa causa estamos teniendo los problemas. Estamos omitiendo la oración. Entonces vemos que también aquí dicen similares: descuido, distracción, inadvertencia, laguna, olvido. Es decir, que también el enemigo va a buscar distraernos en ciertas características para que no le pongamos atención a la oración. Eso también lo podríamos señalar, por ejemplo, tal vez no en una flojedad, pero también, tal vez sí en el descuido, ya que en parte no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos capítulo 6, cuando vemos que los apóstoles les surge una cosa, porque dice que ellos, por estar al pendiente de las mesas, estaban descuidando tanto las mesas como la oración y el ministerio de la palabra. Entonces ellos buscaron ver de qué manera resolvían eso, porque ellos no podían estar descuidando las mesas y tampoco descuidando la oración y el ministerio de la palabra. Entonces el enemigo les mandó algo, ni a veces tal vez ni siquiera el enemigo, sino que era algo natural en sí mismo, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que ellos estaban predicando, enseñando, evangelizando, y obviamente se comenzó a expandir, porque si vemos a Pedro, predica una vez, se convierte en 3,000, predica segunda vez, se convierte en 5,000. Es decir, que en un par de semanas ya había 8,000 gentes. Imagínense que habían 12 apóstoles. ¿Qué van a hacer ahora con 8,000 personas? Pues, o sea, una cosa es que tal vez tratar con las 3,000, pero de repente tratar con 8,000, eso es otra situación. Entonces, ¿qué pasó? Ellos seguían predicando y evangelizando y por lo tanto el número de los discípulos se incrementaba. Hagamos de cuenta que 8,000 pasó a 12,000. Esa es, la cantidad iba aumentando. Entonces, por consecuencia, ellos, esa carga los iba a llevar a descuidar una u otra cosa. Por eso que en Hechos capítulo 6:1 hace referencia a que ellos estaban descuidando las mesas de las viudas de los griegos o los gentiles. Y que por eso hubo una discusión y un problema. Pero también ellos dijeron esto: no es justo que nosotros
nos dediquemos a las mesas y descuidemos la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, por eso se dicen que pongan a personas encargadas de ello y que nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Haciendo qué referencia, de que no había que descuidar la oración. Ciertamente hay actividades que son necesarias, es decir, si lo vemos en nuestra casa, es necesario que trabajemos, porque nos toca que trabajar. Es necesario alguien que tiene atender a sus hijos, atender a su esposo, si es una mujer o un varón, atender a su esposa y atender a sus hijos, el trabajo y todo. Pero en esas cosas no tiene que omitir la oración. Es decir, son necesarias esas cosas, pero sobre todo no tiene que descuidar la oración. Entonces el punto es de que a veces nosotros le damos más cuidado a otras cosas, inclusive a las amistades, que a Dios. Que también a veces oí un par de comentarios que me dijeron eso una vez, de que no hay que descuidar a los amigos, ¿verdad? Pero yo decía, pero ¿de qué sirve que yo esté al cuidado de los amigos si no estoy orando? Si ese tiempo me lo está absorbiendo, las amistades me están absorbiendo mi tiempo de oración, ¿verdad? Pero si yo entrego oración, el mismo Dios puede abrir la puerta para que yo tenga unas buenas amistades. Entonces nosotros a veces ponemos otras consecuencias a tenerle más cuidado como familia, trabajo, amistades, ministerio, etcétera, y descuidamos la comunión. Por eso he resaltado también el libro de Jeremías 23, 22 creo que es. Dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos habrían hecho oír mis palabras a ellos para que se convirtieran de su mal camino. Entonces, ahí habla de que el cuidado debe estar en la oración, el cuidado debe estar en la comunión, que no deberíamos omitir la comunión. Si nosotros queremos que hayan cambios en la vida o en las diferentes causas que nosotros tenemos, deberíamos darle más lugar a la oración, es decir, no omitirla, sino mantenerla como que bajo el cuidado de que decir, tengo que cuidar mi intimidad con Dios. No tengo que permitir que inclusive cosas lícitas, que podría ser la predicación, que podría ser enseñarle a otras personas de la palabra o predicar u orar e interceder, si lo queremos llamar de esta manera, no debe afectar mi comunión, ¿verdad? No debe afectar mi tiempo de relación con Dios. Por eso que en Hechos capítulo 6, a mí por lo tanto me ha dejado de varios años esa enseñanza de nosotros persistiremos, es decir, no tenemos que mantener intacto la oración y ministerio de la palabra. Aunque las cosas sigan viniendo, esto tiene que permanecer intacto, la oración y el ministerio de la palabra. No tengo que descuidarla. Entonces, claramente alguien dirá, hermano, pero ¿cómo le hago? Yo tengo hijos, hermano, ¿cómo le hago? Yo tengo un trabajo, hermano, ¿cómo yo le hago? Tengo esto y lo otro. Es fácil, lo que acabamos de decir. No omitamos a Dios. Entendamos de que nosotros como hombres no podemos conocer todas las cosas de las personas. El que realmente conoce las cosas y cómo resolverlas es Dios. Por eso es abocarnos con Él para que Él le digamos, Señor, mira, está pasando esto en mi vida. Tengo estas diferentes situaciones que están pasando. Por favor, ayúdame a que se logren solventar, porque hay cosas que están fuera de mi alcance, ¿verdad? Y Dios va a proveer a veces de sabiduría, a veces va a manifestarse, por así decirlo, milagrosamente en nuestra vida para que nosotros ocupemos ese espacio para orar. Y también, obviamente, también nos va a mostrar que si estamos haciendo algo mal, porque a veces nosotros decimos, Señor, es que no tengo tiempo. Y cuando vemos en nuestro día a día, si nosotros hiciéramos, por así decirlo, un historial o comenzáramos a auditar nuestro día, nos vamos a dar cuenta que no estamos siendo efectivos, ¿verdad? Que tal vez si comemos 1 hora. Hagamos de cuenta que uno come 1 hora en la tarde, en la mañana y en la noche, ya son 3 horas de comida. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo le diera media hora a la comida para comer, ya tengo 1 hora y media. Es decir, que ahora tengo 1 hora y media libre. Es decir, que son 1 hora y media para orar. Eso sin contar de que hagamos de cuenta que cada día alguien mira su película de 2 horas, ¿verdad? O de 1 hora. Entonces significa de que alguien dirá, Señor, no tengo tiempo. Y el Señor nos puede decir, pero mira, estás viendo 1 hora de películas, ¿verdad? Diarias. Entonces significaría de que ¿por qué no sustituyes esa por la oración? ¿Por qué no dejas de omitir la oración? Perdón, ¿por qué no le pones ahora atención y mejor omites la televisión? Entonces uno ya va a poder tener ese tiempo. Eso también lo menciono porque a mí me pasó en su momento, cuando yo a veces me iba a acostar y me ponía una serie cuando yo comencé en el Evangelio, y yo percibía, por así lo sentía, que ¿por qué no usar mejor ese tiempo para orar o para leer?
Y después entendí que era el Espíritu Santo indicándome que mejor ese tiempo lo podía aprovechar para orar y para leer. Obviamente también en ese momento no lo hice al momento, sino que ya cuando me pasaron varias cosas dije, bueno, esto no es normal. Pero lo que quiero entender es de que si nosotros vemos en nuestro itinerario diario o nuestro historial o auditamos nuestro día, nos vamos a dar cuenta que posiblemente esa frase que nosotros digamos que no tenemos tiempo es porque no hemos cuidado nuestro tiempo, no le hemos dado lugar a lo que es la oración, inclusive no le hemos tomado la importancia de lo que puede significar dar un tiempo de oración con Dios. Por lo tanto, lo descuidamos, lo dejamos ahí. Entonces, vemos de que la razón de omitir algo es porque no hay una importancia verdadera o no le hemos entendido el grado de la importancia de que eso ejerce. Nosotros hemos entendido de alguna manera la importancia de comer porque tal vez en algún momento ya nos hemos desmayado. Por ejemplo, yo conocí una vez cuando nos tocó aquí, cuando estaba en primaria, creo que era, estábamos en el obelisco en la escuela por un acto cívico y de repente una persona se desmayó porque no había comido. Entonces, esa persona le quedó muy marcado de que si la persona no comía, se iba a desmayar, ¿verdad? Entonces, él entendía que era importante comer para no desmayarse. Entonces, vemos nosotros de que nosotros hay cosas que han marcado cosas de importancia como la comida, inclusive como el sueño. Hay personas de que si no duermen cierta cantidad de horas, tal vez se levantan enojados, ¿verdad? O saben de que si se levantan o no duermen bien, tal vez no pueden rendir en el día. Entonces ellos han entendido de alguna manera la importancia que es descansar o la importancia que es comer. Nosotros debemos entender en esta vida en Cristo que la importancia está en la oración. Si no entendemos la importancia de Dios y la oración, no vamos a entender o no vamos a colocarle la importancia que se merece. Por eso que la semana pasada hablamos de buscar primeramente, que primeramente hablaba de primero en tiempo, primero en importancia, primero en lugar y primero en orden. Entonces, si nosotros no entendemos a Dios y su relación con la oración, no vamos a darle la importancia que se merece y por lo tanto vamos a omitir la oración. También no esperemos necesariamente milagrosamente que también vengan las cosas, ¿verdad? Así como que yo de repente a cada rato sienta que tenga que orar, sino que ya la misma palabra me está indicando por qué debo orar. Por eso mencionaba versículos como orad para no caer en tentación. Entonces, uno a veces ya ha experimentado qué significa caer en tentación y uno ha caído. Y no es grato cuando uno a veces peca. Entonces uno dice, bueno, si yo no oro, ahorita yo no estoy sintiendo orar, pero si yo no oro ahorita, yo sé de que me van a tentar y voy a caer. ¿Me entiendes? Entonces no es el sentir de, es que siento ahorita orar, o me siento un impulso supremo de ir a orar, sino que uno entiende de que tal vez no siente orar, pero que es necesario. Y que poco a poco también se va a ir formando la dimensión de oración, como también Dios va a ir proveyendo ciertas características, como lo habla creo que es en Zacarías, que Dios proveerá un espíritu de gracia y de oración. ¿Para qué? Para que puedan orar. Entonces, nosotros lo que podemos también pedir es, Señor, motívame a orar o provéeme un espíritu de oración para que yo sea impulsado a orar. Entonces, aquí no es solo en el sentimiento, sino que también en el pensamiento. Uno entiende el beneficio. Es como inclusive el ejercicio. A veces uno no siente hacer ejercicio, pero también sabe que es necesario para la salud. También sabe uno que si uno no hace ejercicio uno puede terminar gordito, ¿verdad? Y eso también va a traer ciertas enfermedades después, otras características. Entonces uno tiene que ver la manera de lograrlo, alcanzarlo, porque, o por lo menos entender la importancia para que bajo esa importancia nos impulse. Entonces, si nosotros no entendemos la importancia de la oración, no solo porque lo tengo que hacer, sino que, bueno, ¿por qué Dios me ha impulsado a poder orar? ¿Por qué Dios quiere que yo me entregue a Él? ¿Por qué quiere tener una comunión con Él? Porque realmente la oración es ese medio o esa forma que nos ayuda a comunicarnos con Él, ¿verdad? Él ya abrió esa brecha para que nosotros podamos estar con Él. Si nosotros no entendemos, y por eso es importante leer la Biblia, porque la Biblia nos da esas pautas de qué pasa cuando uno ora. ¿Qué pasa cuando uno realmente se entrega a oración? Que uno puede vencer muchas cosas. Por eso hablaba el hecho de que cuando dice que uno entra en intimidad con Dios, uno se hace con su espíritu, ¿verdad? Entonces, si uno entra en su espíritu y uno a veces, por ejemplo, dice que yo quiero paz, la paz la vamos a alcanzar en su comunión, porque si Dios es paz y yo me uno a Él, yo voy a tener la paz que Él tiene, ¿verdad? Entonces, bajo las características que a veces necesidades que nosotros tenemos, debemos ver que la encontramos en Dios y que la vía o el puente, por así decirlo, para alcanzar eso es a través de la oración.
Por eso también mencionaba hace creo que 2 semanas, cuando hablamos acerca del trono de la gracia, ¿verdad? Que anteriormente, para poder solventar los problemas, se presentaban las quejas o apelaciones, otro tipo de cosas delante del rey. Y el rey resolvía porque él tenía todo el poder para poder decir, esto se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos que él es nuestro rey, vamos a acercarnos y decir, Señor, tengo este problema, por favor, ayúdame. Y él, como buen rey, va a resolverlo bajo la justicia. Entonces, si nosotros entendemos a Dios o buscamos conocer a Dios y también lo que va a provocar la oración, por consecuencia, vamos a comenzar a orar sin omitirlo. Porque lo omitimos porque no vemos las consecuencias o la importancia, ¿verdad? Por eso mencionaba el caso a veces de los omisos, ¿verdad? Porque inclusive aquí en Guatemala, cuando uno omite un mes, le cobran creo que 150 por eso. Entonces, imagínense, uno omite un año, ya es bastante dinero. Y después hay que conseguirlo, que dar vueltas, porque uno tuvo omisos. Y eso trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, igual en el Evangelio es lo mismo. Uno no avanza, o si uno se pone a pensar por qué uno no avanza, por qué uno no crece, por qué uno no recibe enseñanzas y una gran serie de características, se va a dar cuenta que mucho es porque uno no ha orado. Que uno comienza a observar su vida de oración y se da cuenta que la vida de oración no ha estado muy bien, y eso ha traído consecuencias. Y que también esto lo último que voy a mencionar, que también es una experiencia que me pasó hace años, que yo estaba en el bus y le estaba orando al Señor eso, ¿verdad? Le está diciendo, mira, yo no sé qué me está pasando, no he podido avanzar, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la iglesia, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué es que no avanzo? ¿Qué está pasando? En ese momento se para una persona del bus que estaba atrás, se sienta adelante y él me dice, mira, yo te vengo a ayudar, me dijo él. Y él me comenzó a hablar acerca de la oración. Y me habló de la oración, me habló del ayuno. Y yo en ese momento entendí, cuando él me estaba hablando, de que lo que a mí me hacía falta era orar. Y que estaba omitiendo la oración. Ciertamente leía en ese momento. Ciertamente iba a la iglesia, escuchaba prédicas, pero estaba omitiendo la oración. Estaba dejando la oración por un lado. Y que eso era causa de por cual no podía avanzar como yo quería o que las cosas no se resolvían como yo quería, ¿verdad? Y también entendí que no era el hecho de orar solo 5 minutos, porque inclusive él me hablaba de orar 8 horas. Me habló de ciertas cosas ahí acerca de la oración, pero él me decía que había que orar 8 horas diarias. Entonces, yo entendí muchas cosas cuando él me habló hasta cierto punto, ¿verdad? Pero obviamente el enemigo también, al entender la magnitud de lo que puede ser cuando uno se entrega a orar, también va a buscar detenerlo por también de diferentes causas para que uno no avance en la oración. Y por eso es de que aquí el apóstol Pablo dice, oren sin cesar, no omitan la oración. Más bien busquen en cualquier momento, o no se abstengan de orar, sino que busquen orar en cualquier momento. Busquen, por decirlo, cada oportunidad. Es decir, como que no necesariamente esperar a que uno sienta el impulso, sino que, bueno, ¿en qué oportunidad yo puedo orar? Por ejemplo, si uno está en la casa, por ejemplo, unos hijos, y por algún motivo los papás van a ir a pagar algo al banco y nos van a dejar solo, en lugar de encender la televisión o hacer otras cosas, mejor, bueno, esta es una buena oportunidad para yo poder orar. Entonces uno ya abre el espacio, sabe que se van a ir los papás y uno puede tener la oportunidad para poder orar. De igual manera puede ser, por ejemplo, la esposa o el esposo, diferentes causas. Bueno, ya no están los niños, ¿verdad? Vamos a orar. Entonces, se abrió la oportunidad, uno tiene que aprender a observar esa oportunidad para orar. Es decir, en lugar de omitir, y ahorita me voy a dormir, dice uno, ¿verdad? A veces, mejor voy a aprovechar a orar. Alguien dirá, no, hermano, pues sí, necesito dormir. Bueno, si tiene 4 horas para dormir, agarre 2 para orar y 2 para dormir. Pero la idea es no ver la situación de la oración como algo muy pasivo, sino más activo, es decir, buscar cada ocasión para poder orar, cada ocasión para poder estar con Él, o inclusive pedirle a Él que nos abra la oportunidad para estar más tiempo con Él. Entonces, en este caso es, como aquí mencionábamos, orar sin omisión, es decir, no omitir la oración en nada, más bien estar al pendiente siempre de buscar orar, buscar cada oportunidad para orar, abrir la brecha. Obviamente también esto va a requerir un esfuerzo, porque tampoco estamos hablando de que de la nada vamos a sentir que Dios nos toma, nos agarra y nos pongamos de rodillas, ¿verdad? Sino que significa que yo lo tengo que hacer, yo tengo que esforzarme por buscarlo a Él, ¿verdad? Por eso es la Biblia
que mucho nos gusta decir ese versículo, esfuérzate y sé valiente, ¿va? Esfuérzate y sé valiente para orar, o esforcémonos y seamos valientes para orar. ¿Va a requerir un esfuerzo? Claro que lo va a requerir. ¿Va a valer la pena? Claro que va a valer la pena. ¿Por qué? Porque será Dios en nosotros. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nosotros tengamos una conciencia diferente, ¿verdad? Un entendimiento de que Él está con nosotros. ¿Para qué? Para no omitir en decisiones. Saber que es necesario y que es conveniente orar en todo lo que hacemos, y que también si nosotros somos flojos o descuidados, va a traer consecuencias, entre ellas que vamos a ser tentados y vamos a caer en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice, orad para no caer en tentación. Entonces vamos a orar. Padre bendito en el nombre de Jesús, dirígenos hoy para no omitir la oración. Entendemos de que si omitimos la oración van a venir consecuencias en nuestras vidas, así como lo hemos visto en el mundo, que a veces nosotros hemos omitido cosas, pago de impuestos, hemos omitido entrega de tareas, inclusive hemos omitido a veces en el trabajo presentar ciertas características, y han habido repercusiones, cuanto no más aún en un sistema espiritual si yo omito la oración, si yo te omito a ti. Entonces, ¿bajo qué consejo, bajo qué dirección estoy yendo? Ayúdame a no omitirte a ti, no omitir la oración, no omitir, Señor Jesús, la importancia y el valor que significa orar. Guíame para no ser flojo en la oración, sino buscar cada oportunidad para poder orar, Señor Jesucristo, y ponerle importancia y prioridad. ¿Para qué? Para entrar en comunión contigo y poder manifestar lo que anhelas que sea manifestado. Por eso Jesús siempre buscaba una oportunidad para ir a orar. Siempre buscaba una ocasión y Él nunca omitía la oración. Asimismo queremos ser como Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Pastor y Padre. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Te pedimos hoy que nos dirijas y nos acerques a ti, Padre. Ayúdanos, por favor, necesitamos ser conscientes. Revélanos tu palabra, revélanos tu verdad. No queremos continuar omitiendo la oración. Queremos orar sin cesar. Queremos esforzarnos día tras día para continuar orando y abrir esos espacios, inclusive rogándote y pidiéndote que nos ayudes para que sean ordenados nuestros tiempos en ti y que nosotros podamos aprovechar cada espacio para poder orar. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado pastor. Amén y amén. Vamos también a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti porque queremos que tú nos rescates, nos salves, y hemos entendido que a través de reconocer a Jesús como Señor y Salvador nos rescatarás de la obra de pecado y nos traerás a novedad de vida. Por eso hoy queremos encontrar nuestra salvación en ti, porque tú eres un Dios que salva. También queremos reconocer que Jesús ha resucitado entre los muertos y que por esa razón es que ahora tenemos una vida nueva en Él. Ayúdanos, por favor, queremos confesar nuestros pecados y caminar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy para poder ser bautizados en agua, que tú nos bautices con el Espíritu Santo y que podamos recibir de la Santa Cena. En el nombre de Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en nombre de Jesús, entendemos hoy que tenemos una necesidad de orar. Queremos hoy tener esta necesidad ferviente de oración. Tu palabra hoy nos ha presentado una necesidad que tenemos que adoptar, la necesidad de oración. Así que por favor también te pedimos que nos suplas con un espíritu de oración para que nosotros podamos orar. También un espíritu de gracia y de oración para que podamos orar convenientemente delante de ti y saber que todo lo podemos resolver poniéndolo en tus manos, por tu Espíritu Santo en nosotros, porque obrarás y ministrarás salvación en nosotros. Tu palabra dice que por la oración y la suministración de tu Espíritu provocará en la liberación. Así que por favor provéenos y provee a las personas conforme a sus oraciones, ya sea para salvación, restauración, perdón, restauración familiar, restauración del amor entre parejas. También que pueda haber, Señor Jesucristo, restauración en ciertas congregaciones y las diferentes necesidades que están planteándose inclusive en los países, ¿verdad, Padre? Que ruegan y piden por tu salvación, que tu palabra se establezca en este país y que toda entidad de tinieblas como el homosexualismo sea echado fuera de las naciones de este país de Guatemala y los que nos escuchan, para que tú te entrones, Jesús, y para que no entre más la maldad a estas naciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, guarda a nuestro país, socórrelo en tu verdad y ayuda a cada hijo tuyo para que te alabe y bendiga tu nombre. Provee de trabajo, provee de fidelidad, de gracia y de todo aquello que esté en ti, Padre. Bendito seas eternamente y para siempre, en el nombre de Jesús, amén y amén.